Tras el fracaso cristiano en la Jarquía, Muley Azem diseña rápidamente otra campaña. Está pletórico y cree que ha llegado su momento. Y aunque no cuenta con un general de la valía de Aliatar, el alcaide de Málaga, Bexir, caudillo más que notable, es el elegido para comandar sus tropas. Este ordena a sus alcaides que se reúnan con él en ronda. Su principal objetivo es arrasar las campiñas sevillanas. Se levanta un ejército de 4.000 infantes y 1.500 jinetes. Uno de los jefes de esta tropa es el legendario Hamed el-Zegri, quien se pone al frente de sus soldados africanos de la tribu de los Gomeres. Estos terribles guerreros solo viven para la guerra y dominan la táctica de guerrillas, perfectos para la ocasión, porque se pretende un golpe sorpresa. El ejército rondeño se pone en marcha. Los conduce el Zegri, que conoce a la perfección cada desfiladero, cada barranco, cada paso. Cuando los cristianos vengan a darse cuenta, tendrán sus lanzas encima. Pero no solo el Zegri conoce aquellos terrenos, también una variopinta legión que opera en la frontera y que ha hecho de la venta de la información y del pillaje su particular forma de vida. Desde ese momento que el ejército nazarí abandona Ronda, está siendo objeto de un estrecho seguimiento. No va a haber elemento sorpresa. La información llega a tiempo a don Luis Puertocarrero, comandante de Écija, quien avisa a todos los alcaides de la comarca para que estén prevenidos. Él mismo se pone al frente de sus exiguas huestes y sale en busca del moro, y que sea lo que Dios quiera. Para el marqués de Cádiz, el ataque de los nazaríes tiene connotaciones personales. No ha olvidado la humillación sufrida en la Jarquía y no está dispuesto a dejar escapar la ocasión para desquitarse. Al frente de su mesnada se lanza al encuentro de las tropas moras. Al noble, en todo caso, la sed de venganza no le nubla el entendimiento. Y eso no son buenas noticias para los gomeres, que ya saquean impunemente la campiña de Utrera. Las columnas nazaríes, dispersas y reducidas en su movilidad por ir conduciendo las reses robadas, pierden buena parte de su capacidad de combate. Los cristianos caen sobre ellas de improviso, diezmándolas. El Zegri reagrupa sus fuerzas restantes en una colina. Desde allí pretende contraatacar, o en el peor de los casos, un repliegue ordenado. Pero el escenario es aún más complicado del imaginado por el caudillo moro, porque hasta allí ha llegado ya la caballería de Puertocarrero. No hay escapatoria. Los nazaríes son atacados por todos los flancos, y el desastre es total. Su caballería es prácticamente aniquilada y dejan en el campo de batalla no menos de 600 muertos. Bexir y los alcaides de Álora, Marbella, Comares y Coín caen prisioneros. Los cristianos se han vengado de la derrota de la Jarquía. El Zegri escapa de puro milagro. Le toca dar a los reyes católicos. Isabel y Fernando ponen sus ojos en la serranía de Ronda, paso previo para plantarse ante la Alcazaba de Málaga, uno de los granos más dulces de la Granada. El rey católico sonríe. Los reyes católicos reúnen a su ejército en Córdoba. Estas fuerzas militares ya no son las viejas mesnadas medievales, diversas y heterogéneas, levantadas por los nobles. Aunque perviven las antiguas formas de organización y combate, se perciben ya unos cambios sustanciales, netamente modernos, que van a cambiar el arte de la guerra para siempre. Se está forjando el ejército español que asombrará al mundo durante un siglo y medio. La infantería juega ya un papel predominante en la composición de las tropas frente a la caballería pesada. Estos soldados de a pie ya van armados con los primeros y pesados arcabuces en la medida de lo posible. Es un arma cara en comparación con la ballesta. El ejército se regulariza bajo el mando del rey y se planifican las campañas en función de unos objetivos concretos. Ya nadie puede hacer la guerra por su cuenta. La organización es la base del éxito. La intendencia se delega en algunas personalidades judías que dependen directamente del monarca y se desarrolla la sanidad militar. Todas las piezas de la maquinaria de la guerra tienen una función objetiva.
La Marina también entra en escena. Con base en Vizcaya, Puerto Castellano, pasa al Mediterráneo por orden real. Es la encargada del transporte del material de guerra y de impedir que los granadinos reciban ayuda por mar. Pero es el desarrollo de la artillería lo que cambia de verdad el panorama en táctica y en estrategia. Su indudable importancia lo refleja el cronista Andrés Bernaldez. Grandes ciudades que en otro tiempo habrían resistido un año frente a cualquier enemigo que no fuera el hambre, caían ahora al cabo de un mes. Las lombardas, ancestro de los cañones, sembrarán el terror entre los sitiados. Al frente del cuerpo de artillería, los reyes católicos sitúan a un eficiente militar con galones de capitán general, don Francisco Ramírez de Oreña. De todo ese arsenal disponen los reyes cristianos para acabar, de una vez para siempre, con la presencia musulmana en España. Y ese ejército, bien pertrechado, perfectamente organizado y comandado por hombres capaces, se pone en marcha. A pesar del peligro inminente, los dos reyes granadinos están enzarzados en una cruenta guerra civil. Boabdil conspira contra su padre desde Almería y Muley Azem, casi incapacitado por la vejez y la enfermedad, ya apenas puede presentar batalla. Es su hermano, el zagal, quien lleva las riendas del gobierno, apoyado por los Venegas y los Alnayares. Y para proclamarse rey de Granada, su evidente ambición, decide deshacerse de su sobrino personalmente. Boabdil, prevenido por sus espías, logra darse a la fuga antes de que su tío entre en la ciudad. El zagal mata a un hermano del rey Chico. Un sobrino con derechos dinásticos es siempre un estorbo. Y regresa a Granada dispuesto a erigirse en rey del reino nazarí. La descomposición política de Granada es absoluta. Boabdil no ve otra salida que buscar refugio en Córdoba, al amparo de los reyes católicos. Los monarcas obviamente van a aprovechar en su beneficio semejante regalo caído del cielo. No todos los días un rey moro combate al lado de los cristianos. Fernando manda a su ejército contra los nazaríes sin que trascienda cuál es el verdadero objetivo. Muley Azem acantona el grueso de sus tropas en Loja, creyendo que el católico atacará por allí. Siguiendo los consejos del astuto marqués de Cádiz, las fuerzas castellanas cambian de rumbo y se plantan ante la ciudad de Álora. El traslado de la artillería es un asunto siempre complicado, pero una vez que los ganadores han hecho su trabajo allanando y preparando los caminos por los que han de pasar los carruajes con las piezas y éstas llegan a su destino, la superioridad técnica es indiscutible. Y Fernando, que no ha llevado sus cañones hasta allí para presumir, bombardea sin ninguna piedad la ciudad. Las lombardas, bajo la dirección de los mejores maestros artilleros venidos de Alemania y Francia, hacen su trabajo con una precisión terrorífica. Álora, la bien cercada, se rinde en junio de 1484. El rey Fernando la dota de una importante guarnición, reconstruye sus defensas y regresa a Castilla. Está firmemente decidido a concluir la reconquista. Durante ese invierno se dedicará con todas sus energías a preparar un gran ejército para volver a las tierras de Málaga. En la primavera de 1485, Fernando se pone al frente de un impresionante ejército. 13.000 jinetes y 80.000 infantes bien pertrechados, a los que acompaña una fuerza artillera inmejorable. Algunos cronistas señalan que es uno de los ejércitos más numerosos de la época. Como el año anterior, las tropas de los reyes intentan jugar al despiste. Marcan un camino para seguidamente cambiar de rumbo y caer por sorpresa, si es posible, sobre el objetivo principal. Solo que esta vez, cuando toman el camino de Benamejí, ciudad que ya había sido conquistada, no es una maniobra de distracción. Los mudéjares se han sublevado y el rey va a darles un escarmiento. El católico no perdona la traición y no está dispuesto a que un mal ejemplo sin castigar pueda servir de acicate para que otros de sus súbditos musulmanes se animen con actitudes sediciosas. La represión es durísima. El pueblo es tomado por asalto e incendiado
y buen número de sus habitantes pasados a cuchillo sin ningún miramiento. A otros muchos se les ahorca, y a la inmensa mayoría de mujeres y niños son vendidos como esclavos. Tras la operación de castigo, los ejércitos reales se encaminan hacia el valle del Guadalhorce. Allí se dividen en 3 cuerpos. Uno va a Cártama y Benamequís, otro se dirige a Coín y el tercero queda en la reserva. El Zegrí, desde Ronda, intenta responder a la ofensiva cristiana. Organiza a sus gomeres y sale en auxilio de los de Coín. La defensa es heroica, se combate sin cuartel. Hamet el Zegrí y sus guerreros llegan a acabar con toda una compañía castellana. Pero la artillería de los cristianos termina por poner las cosas en su sitio. Cuando las bombas hacen saltar la muralla, la ciudad se rinde. Cártama y Benamequís también caen en poder de los cristianos. Málaga está a un tiro de ballesta de los ejércitos del católico. La antigua Malaca es el verdadero objetivo de Fernando, y eso lo saben también los moros, pero al rey le llegan noticias fidedignas a través del marqués de Cádiz de que Ronda está prácticamente desguarnecida. El Zegrí y los gomeres han acudido en ayuda de los malagueños como hicieran con sus hermanos de Coín, de donde salieron derrotados pero con el honor sin mácula. El monarca no lo duda y se lanza a por Ronda. Una avanzadilla de unos 3.000 jinetes y 8.000 infantes al mando del marqués de Cádiz se dispone a asestar un golpe de mano a los aguerridos e indomables rondeños. Acompañan al noble don Pedro Enríquez, adelantado de Andalucía, y don Hurtado de Mendoza con las huestes del cardenal de Toledo. Salen cuando ya ha anochecido, y al amanecer están ante las murallas de Ronda. Antes del mediodía, los castellanos tienen cercada la ciudad. El grueso del ejército de Fernando se pone entonces en marcha. Las piezas de artillería acompañan al rey. Ronda no es una presa fácil, su particular orografía está aliada con sus habitantes. Rodea la ciudad un profundo barranco, el abismo del Tajo, por el que discurren las aguas del Guadalivín. Por allí la plaza es inexpugnable. Además, su alcázar, enclavado sobre una abrupta geografía de peñas, dispone de 3 muros defensivos. Los moros, bien parapetados, van a defender sus hogares como fieras. La empresa para los cristianos es de gran envergadura, y es el propio rey quien va a supervisar todas las operaciones. Asentado el campamento cristiano, la primera medida es cerrar el cerco por completo, aislar la ciudad para que ésta no pueda abastecerse de modo alguno. En las sierras de alrededor quedan los grupos de guerreros musulmanes que no han podido entrar a defender la plaza. Desde allí someten a las columnas enemigas a un hostigamiento constante. Se convierten en una auténtica pesadilla para los sitiadores. En ausencia del Zegrí, la defensa de Ronda recae en su alguacil mayor, Abraham al-Hakim. El moro tiene la esperanza de resistir hasta que lleguen refuerzos de Málaga, pero la artillería castellana entra en acción y comienza a batir la muralla, y consigue abrir brecha. Por aquel resquicio se lanzan el conde de Benavente y el maestre de Alcántara. Tras una lucha encarnizada se hacen con un pequeño promontorio desde el que pueden hacerse con una parte de la muralla. No son suficientes hombres y los moros les combaten a muerte. Afortunadamente, los refuerzos enviados por el rey llegan a tiempo y se consolida la posición tomada. Los muertos se amontonan por doquier. Durante esta refriega aparece el capitán Alonso Fajardo, quien, haciendo gala de un valor admirable, lanza una escala sobre el muro que da a los arrabales y se encarama seguido de un puñado de sus hombres. Allí el castellano clava una bandera y sostiene con los suyos un encarnizado combate. El rey contempla la escena con abierta admiración. A los rondeños no les queda otra que abandonar los arrabales y hacerse fuertes en el interior de la plaza. El rey acerca sus lombardas a la ciudad. El castigo va a ser terrible. El impacto de aquellas enormes bolas de fuego no solo tiene consecuencias materiales y de pérdidas de vida. El trauma psicológico sobre sus habitantes es demoledor. Ronda comienza a arder y la moral de lucha de sus habitantes comienza a desvanecerse.
Para colmo, el marqués de Cádiz descubre la ruta de abastecimiento de agua de los rondeños, unas escaleras de piedra la ciudad y bajan hasta el mismo Tajo, y tras 10 días de lucha consigue yugular el suministro. Sin apenas agua ni comida, el fin está próximo. La artillería cristiana continúa incansable castigando una ciudad a la que se le agotan las fuerzas, y por uno de los boquetes producidos por las bombas en el muro de defensa, los castellanos se cuelan. La resistencia es débil. Los castellanos han entrado en Ronda, han colocado sus lombardas al pie de la alcazaba y disparan ya contra el corazón de la plaza. Para detener aquel infierno a los rondeños no les queda otra que rendirse, y el alguacil mayor hace ondear la bandera blanca. Ronda deja de ser musulmana y de pertenecer al reino nazarí. Las condiciones del rey católico son benevolentes, no va a haber represión. A cambio de entregar la ciudad, permite que sus habitantes se marchen a cualquier lugar, conservando incluso su credo. Pueden vivir como mudéjares si lo desean, pero en ningún modo pueden permanecer allí. La conquista de Ronda implica también un ejercicio de limpieza religiosa, al menos en la ciudad recién tomada. Las mezquitas son ahora iglesias y sus nuevos habitantes provienen de Córdoba y Sevilla. Ronda es una ciudad que se suma a la cristiandad.